Hola a todos. Ha pasado un mes desde que entramos en esta casa y aunque todavía faltan muchas piezas para completarla, finalmente empezamos a sentir la nuestra. Una mudanza es agotadora, pero ver cómo cada pequeño gesto la hace más acogedora me compensa de todo. Nuestra noche comienza así, con el aroma reconfortante de un estofado de res que mi esposo está preparando con esmero. Hoy quiero compartir con ustedes esta normalidad, hecha de cuidados, de aromas, de esperanzas y de esos gestos funcionales que hacen que la casa vuelva a arrancar cada mañana. Yo, mientras tanto, me ocuparé del arroz. Lo cocinaré en esta vieja ollita eléctrica que nos acompaña de toda la vida. Definitivamente ya es hora de cambiarla, pero por esta noche todavía cumple con su deber. Les juro que el aroma de este estofado me hace agua a la boca. Es increíble cómo un olor tan familiar logra calentar el ambiente de inmediato. Me hace pensar que es muy cierto que el hogar se construye poco a poco, también a través de estos momentos en la cocina. El atardecer hizo que nuestras lucecitas del balcón se encendieran. Verlas brillar por sí solas es un pequeño encanto cada vez. Estamos aquí, disfrutando del espectáculo que tenemos fuera de la ventana con ese parque hermoso que parece un cuadro, mientras probamos finalmente nuestra cena. Tengo que decirlo, el estofado quedó increíble, como siempre, que cocina mi esposo. La carne está ternísima, literalmente se deshace en la boca. En momentos como este, con las luces tenues y este aroma tan rico, siento que nuestra casa se está convirtiendo realmente en nuestro refugio, poquito a poquito. Al terminar de comer, quiero poner todo en orden de inmediato. Empiezo limpiando bien la mesa y acomodando las sillas. Como nuestro sofá todavía no llega, trato de mantener esta zona siempre despejada y limpia. Así, si más tarde queremos ver un poco de tele, tenemos un rincón ordenado y agradable donde relajarnos. En la mesa paso el desengrasante y enjuago bien el trapo para no dejar marcas.
En las sillas, en cambio, uso un poco de spray para vidrios. Les confieso que no hago este paso todas las noches, pero por lo general solo acomodo la mesa y limpio las sillas con más calma al día siguiente. Pero esta noche es diferente. Quiero dejar todo lo más limpio posible porque mañana tendremos una pequeña salida fuera de la ciudad y no quiero que la casa se quede desordenada. ¿Saben qué sensación tan maravillosa es volver cansados de un gran día afuera y encontrar un hogar que te recibe en perfecto orden? Es el mejor regalo que puedo hacerme para cerrar con broche de oro y festejar este primer mes después de la mudanza. A este punto solo me queda despejar la barra de la cocina, poner los trastes utilizados en el lavavajillas, aunque viéndolo bien no estará del todo lleno, así que prefiero no encenderlo esta noche. Lo pondré a funcionar mañana por la mañana junto con lo del desayuno, así lo aprovecho al máximo. Y también debo recordarme que en cuanto la secadora termine con las toallas, tengo que guardarlas de inmediato en su lugar. Hacer estas pequeñas cosas ahora me permite despertar mañana con más energía, sabiendo que la casa está en orden y lista para nuestra salida. Miren nada más cómo queda todo después de que él cocina. Les juro que hoy hasta no fue bien. A veces es mucho peor, créanme. Pero no me quejo porque el estofado estaba delicioso. Eso sí, chicas, este es un paso obligatorio. La estufa se tiene que limpiar cada vez que se usa, que si no, la suciedad se pega y adiós cocina reluciente. Este primer mes se pasó demasiado rápido, pero nos ha permitido palpar cada rincón de esta casa, sentirla viva bajo nuestras manos. No solo hemos acomodado muebles, en esta semana nos hemos permitido conocer a nuevas personas, descubrir nuevos rostros y empezar a echar raíces en este barrio que nos está recibiendo también.
Y para terminar, no pueden faltar las puertas de la cocina. Las nuestras son blancas lacadas y, como ya saben, las huellas se notan muchísimo. Con un poquito de spray para vidrios directamente en el paño de microfibra, paso rápidamente por todos los puntos críticos. Es un gesto de pocos segundos, pero quitar estas manchas cambia por completo el aspecto de toda la cocina. Lavar el piso de noche no es un hábito, pero esta vez no quise dejarlo pasar. La casa ya está lista para la noche. Prendo alguna vela aromática, bajo las luces y el ambiente cambia por completo. Todo el desorden de la mudanza parece quedar lejos. Ahora solo me espera una ducha caliente y esas toallas limpias y suavecitas que huelen a hogar. ¿Qué más se puede pedir? Y como todas las mañanas de fin de semana, nosotros empezamos con calma y con un buen café hecho con la moka.
Hoy hicimos un viaje hermoso a Lucca. Nunca habíamos visitado esta ciudad a pesar de tenerla tan cerca, y es realmente encantadora. Pasamos por aquí para luego seguir hacia el mar, donde fuimos a ver un desfile de autos clásicos justo en el malecón. Fue la manera perfecta de desconectarnos después de este mes tan intenso. Y esto es todo por el video de hoy. Espero haberles hecho un poquito de compañía con mi rutina y nuestros descubrimientos. Les deseo una hermosa semana y nos vemos en el próximo vlog. Muy bueno. Chao.